Como dice aquí, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aquí, pongan atención a esta ecuación del momento angular de un sistema de partículas con respecto a un origen inercial. Cuando vuelvan a leer sus apuntes, pónganle mucha atención a lo que está escrito. Ahí está en negritas. Es el título de esta sección, ¿sí? Entonces vamos a calcular la ecuación del momento angular, se refiere a la ecuación de Newton para un sistema de partículas con respecto a un origen inercial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Pues partimos de lo que sabemos para una partícula y lo generalizamos para n mayúscula partículas. Entonces, para eso, ya lo vimos cuando estudiamos en la parte translacional de un sistema de partículas, que es conveniente separar las fuerzas que actúan sobre una partícula. Consideren aquí la partícula I, una de las partículas del sistema. Conviene separar en fuerzas externas a la partícula, o sea, que no formen parte del sistema que ustedes hayan primero especificado, y las fuerzas que las hermanas, las otras partículas del sistema, le ejercen a la partícula I. Es la suma de todas esas partículas, ¿sí? Como les he dicho aquí, se excluye la partícula I, o en todo caso es cero. Vamos a suponer que es cero. Y por lo tanto, esta será la ecuación de Newton para la iésima partícula, que está la derivada con respecto al tiempo de la masa I o su velocidad, igual a la fuerza total externa que actúe sobre esa partícula, más la fuerza de sus hermanas. ¿Sí? Aquí está dicho que es cada una de estas cosas. Bueno, como lo que vamos a ver para una partícula, vamos a tomar ahora los momentos. O sea, ¿cómo le hacemos? Pues multiplicamos vectorialmente por el vector de posición de la partícula I. Y eso está hecho aquí en la siguiente ecuación. Vean que lo único que se hace es multiplicar por la izquierda por RI cruz. Ahí está RI cruz, esto. RI cruz, la fuerza externa. Y RI cruz, la suma de todas las fuerzas internas que están acá, ¿sí? Y esto vale, lo mismo de aquí arriba, para cada una de las partículas. Son n las que tenemos. Pues tengo n ecuaciones y aquí tengo n ecuaciones. Bien. ¿Todo va claro hasta ahí? Bueno. Entonces, otra vez vean que el lado izquierdo, estamos procediendo como lo hicimos para una partícula. El lado izquierdo lo podemos escribir como la derivada con respecto al tiempo de RI cruz MI RI punto, porque lo único que vamos a hacer es introducir un cero. Entonces, eso lo hacemos acá. Acá. La derivada con respecto al tiempo de eso que les dije. Pero además, lo que vamos a hacer es, me ahorro aquí un paso, es sumar todas las ecuaciones. O sea, sumamos sobre las n mayúscula partículas. Entonces, recuerden esto, igual que como para una partícula, porque aquí es una partícula, la iésima. Esto se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo, paréntesis, de RI cruz MI RI punto, ¿sí? Y sumamos sobre todas las partículas. Entonces eso ya está hecho acá, ¿sí? Ahí está. Y como la suma de estas derivadas es la derivada de la suma, o sea que como que conmuta aquí el operador derivada con respecto al tiempo con la suma, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces lo escribo así. El lado, no se ve la otra ecuación al mismo tiempo, ¿no? Del lado derecho pues, está más sencillo, porque es la suma sobre I de RI cruz FI externa, y aquí queda la suma sobre I de la suma sobre J de RI cruz FIJ. ¿Está claro ese paso? Lástima que no se ve aquí. Ahí se ve, ¿no? Bien, primero, el primer término es el que cambiamos como la derivada con respecto al tiempo de RI cruz MI RI punto.
Y luego sumamos sobre todas las partículas. ¿Qué es esto? Y del lado derecho ya es más fácil, más poner la suma y poner la suma. ¿Sí? Y vamos. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Vean que aquí aparece, esta suma de aquí es la suma de los momentos angulares de todo el sistema, ¿sí? Porque lo que está entre paréntesis es el momento angular de la partícula I. La suma, pues, es el momento angular de todo el sistema. Lo mismo aquí, esta es la suma de todos los momentos de las fuerzas externas sobre el sistema. Ya están sumados todos, ¿sí? Y aquí está la torca de las fuerzas internas. Pero esto se anula. Se anula, ya lo vimos cuando vimos sistemas de partículas, porque si uno supone que las fuerzas que se actúan entre sí, las partículas del sistema son de tipo central, o sea que la fuerza de interacción está a lo largo de la línea que une las partículas, entonces puedo ordenar a los términos de esta suma que está acá, los puedo ordenar de manera que aparezcan los términos de esta forma, que si aparece la partícula I y esta FIJ es la fuerza que la partícula J le ejerce a la I, entonces ahí mismo, juntito a ella, pongo la de la partícula J y aparece su correspondiente la fuerza que la I le aparece a la J. ¿Sí me entienden? O sea, todos estos sumandos, todos estos términos, se pueden reordenar para ponerlos por pares. ¿Por qué me conviene ordenarlos por pares? Porque si los pongo así, vean que debido a la tercera ley de Newton, la FJI es igual a menos FIJ, ¿verdad? Por lo que acabo de decir, de que las fuerzas sean centrales. Entonces, con el menos FIJ, puedo factorizar por el lado derecho la FIJ, y entonces me quedaría RI menos RJ. Pero el vector RI menos RJ está a lo largo de la línea que une esas dos partículas. Y la FIJ también está a lo largo de la línea que une las dos partículas, porque así lo estoy suponiendo, que sean fuerzas centrales. Entonces estos vectores son paralelos y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces todos estos se hacen 0, lo cual quiere decir que la suma total de las torcas internas se anulan. No se pueden hacer girar ellas debido a ellas mismas, porque las fuerzas que están sintiendo todas están a lo largo de la línea que une esa partícula con todas las demás. Entonces la ecuación 7, pues nada más sobreviven estos dos términos, estos dos, que son los que están aquí indicados en la ecuación 8. ¿Okay? Y bueno, pues entonces aquí le vamos a llamar a la suma de todos los momentos angulares del sistema, que es esto, le vamos a llamar el momento angular total del sistema. Pero va a ser, vamos a especificar bien, va a ser con respecto al origen inercial O que elegí. Y el lado derecho va a ser la torca total de las fuerzas externas sobre el sistema. Lo vamos a denotar con una O cerito, como le quieran llamar, para indicar de que tanto el momento angular como la torca total están referidos a un origen inercial. ¿Sí? Entonces vean que en este caso, para un sistema de partículas, tenemos una fórmula que es similar a la que tenemos para una partícula. Lo único que hay que poner es, en lugar de poner el momento angular de una partícula, hay que poner el momento angular total del sistema. Y en lugar de poner la torca sobre una partícula, pues es la torca total, como están definidas aquí arriba. Eso está dicho aquí abajo. Entonces, esta ecuación es de las que deben de tener presente. Para un sistema inercial se cumple lo que está acá. ¿Sí? En nuestros problemas pues, se van a simplificar mucho más, porque casi todo lo vamos a referir
a un cuerpo rígido. Pues, pero se viene más adelantito. Pero vamos viendo de dónde procede todo esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora pues vamos a quitar la restricción de que sea que encontremos la ecuación respecto a un sistema inercial. Vamos a hacerlo de manera más general, o sea, a un origen arbitrario. Y tan arbitrario que puede estar considerado el caso en el cual ese sistema arbitrario esté acelerado con respecto al sistema inercial. ¿Sí? Fíjense, puede estar hasta acelerado. Si no estuviera acelerado, si se moviera con velocidad constante, pues ahí no hay ningún chiste, porque entonces ese sistema sigue siendo inercial. ¿Sí? Realmente aquí lo importante es qué es lo que pasa si el sistema al cual lo voy a referir ahora esté acelerado. Vamos a ver qué pasa. ¿Está claro lo que se va a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer casi lo mismo, es el mismo procedimiento, en todo caso, pero ahora voy a suponer que el sistema O', vamos a poner aquí la figurita, aquí está el sistema inercial, el X0, Y0, Z0, con el O, y ahora pongo aquí un sistema O', con estas coordenadas X, Y, Z, ahorita no son tan importantes, la partícula MI, aquí está como si fuera un sistema continuo, no hay problema, sigue siendo un sistema de partículas. Me fijo en una de las partículas del sistema, la MI, y ahora su vector de posición respecto al origen arbitrario, O', lo denoto con ρi, que es lo que hemos estado haciendo, ρi. Respecto al sistema inercial, es RI, aquí está acá. Y el vector de posición del origen arbitrario, del O' respecto al O, con la R. Entonces, de este diagrama de vectores, vemos que la RI la puedo escribir como la R más ρi, ¿no? Pues tengan presente eso. La RI minúscula es igual a la R mayúscula más ρi. Y si multiplica y si calculan su derivada, le ponen los puntitos, RI punto igual a R punto más ρi punto, y si requieren la aceleración, pues también RI 2 puntos igual a R 2 puntos más ρi 2 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer exactamente, similar a lo anterior. Tengo la ecuación de Newton, recuerden, no la vuelvo a escribir aquí porque es ya muy repetitivo, es este término igual a Fi externa, ¿no? Más Fi, suma sobre J de Fij. Y ahora lo voy a multiplicar por la izquierda por ρi, ¿sí? No por RI, sino por ρi, porque lo voy a referir a un origen arbitrario O'. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que antes, ¿no? Entonces, pero fíjense que aquí en la ecuación 10, aquí me aparece la RI, punto. ¿Sí? Entonces ahí la voy a sustituir, esta RI punto, por ρi punto más R punto. ¿Sí? Aquí voy a hacer ese cambio, que es lo que hago en esta ecuación 11. ρi cruz la derivada respecto al tiempo, y en lugar de RI punto pongo ρi punto más R punto. Lo demás queda igual. Listo. ¿Sí? Ahora aquí en el siguiente paso, ¿qué se hace? Y pues rápidamente se da una cuenta acá. Igual que antes. Esto que está acá, bueno, aquí aplican la ley distributiva del producto vectorial. Les va a quedar ρi cruz, la derivada respecto al tiempo de MI por ρi punto, más, yo seguiría la ρi cruz, derivada con respecto al tiempo de R punto, que sería la R 2 puntos, ¿no? Eso se hace acá. Pero vamos a sumar otra vez, igual que antes, sobre todas las partículas, o sea, sobre I. Entonces, haciendo eso, que es similar a lo anterior, me va a quedar ahora esta expresión. Ahí está. Aquí lo pongo como la derivada con respecto al tiempo.
¿sí? Vean que si la derivada de esto de la suma, pues ponen adentro la derivada, les queda la rho i punto cruz mi rho i punto, eso es cero porque son paralelos. Y nada más les va a quedar la rho i cruz mi rho i punto. Pero aquí me conviene dejarlo indicado como está acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a identificar el momento angular con respecto al O', si se dan cuenta, de la partícula I. Y sumado sobre todas las partículas, pues es el momento angular del sistema respecto a O'. ¿Sí? El lado derecho, perdón, el segundo término, pues ya lo había yo dicho antes, va a quedar la suma sobre I de mi rho i cruz R2 puntos. ¿Sí? Y aquí estos quedan igual que antes, ¿no? Nada más que ahora aparece la rho i. ¿Está claro ese paso? Sí, profesor. Bien. Bueno, otra vez. Este término se anula, el último, por la misma razón de arriba. Por las ROIs, recuerden que ahora se refieren a lo prima, pero el paso es completamente similar al que se hizo en esta expresión, en esta que está aquí. Ahora sería rho i cruz FIJ más rho j cruz FJI, y también se hace cero. O sea, la torca interna, la suma de todas las torcas internas respecto a O', también se anula por tercera ley de Newton. Entonces, se va a anular, pero hasta que sumemos. Aquí se va a anular cero. Que es lo que dice aquí, como las fuerzas internas son centrales, el último término es cero. Y nada más me quedan estos tres, que son los que están escritos acá. Lo único que he hecho aquí, lo dejé igual, y este de aquí, fíjense que este término se puede factorizar el R2 puntos del lado derecho, ¿no? Estos términos son M1 rho 1 cruz R2 puntos, más M2 rho 2 cruz R2 puntos, más M3, etcétera. Pueden factorizar el R2 puntos y les queda de esta forma, así. Y queda igual. Nada más aquí se factorizó el R2 puntos. Y vean qué fortuna, porque ahora introducimos el vector de posición centro de masa. Si recordamos cómo se define el vector de posición centro de masa, está aquí. Le llamo ahora rho c. Y eso por definición es la suma sobre I de mi rho i entre la suma total de mi, que le voy a llamar M mayúscula, la masa total del sistema. Entonces de ahí se pueden dar cuenta que la suma sobre I, que esta suma sobre I de mi rho i, la pueden poner como M mayúscula o rho c. ¿Sí? Y entonces eso se hace aquí en el siguiente paso. Acá. La M, que es una escalar, puede ir en cualquiera de los dos factores. Me conviene ponerlo que acompañe a la R2 puntos. ¿Sí? La pongo acá. En lugar de ponerle la rho c, que está acá, la pongo en la R2 puntos. Y queda igual. Y ahora vamos a darle forma a esto. Como les dije antes, esto que aparece aquí es la L, le voy a llamar L' ahorita, es el momento angular total del sistema, pero con respecto a O' y su derivada con respecto al tiempo. Por aquí exagero luego con los puntitos, pero es la L puntito que está aquí. A lo mejor le podríamos haberle puesto derivada con respecto al tiempo de L tilde, ¿no? L tilde. Es notación nada más, ahí se nota el puntito, ¿sí? Más rho c cruz mr2 puntos, y esto pues es la torca total de las fuerzas externas, pero con respecto a O'. Recuerden que la rho i está medida desde la O', y por eso se le llama N'. Entonces ven que aquí, pues ya hay una diferencia, ¿no? No olviden que estamos en un sistema arbitrario.
Por eso fue que apareció esto. Si se fijan, ya no apareció aquí que la derivada con respecto al tiempo de L tilde va a ser igual a N tilde, que era lo que pasaba en el inercial, ¿no? Acá, vean. ¿Sí? Voy a cambiar ese puntito de ahí para que se vea más claro. Después lo cambio. ¿Sí? Pero es lo mismo. Acá está. Derivada de L tilde con respecto al tiempo igual a N'. Ya apareció esto, que para un sistema inercial no lo teníamos. Pero entonces la pregunta surge, ¿y cómo se tendrá la misma expresión? Pues cuando esto se haga cero. ¿Y cuándo se hace cero esto? Pues bueno, se hará cero cuando estos dos vectores sean paralelos, ¿sí? Eso vamos a ver qué significaría. Y cuando este sea cero o este sea cero. Pero si este es cero, si ρc es cero, ¿qué quiere decir eso? Que ρc sea cero. Eso viene aquí. Vamos a ponerlo aquí por otro. Está claro lo que vamos a ver. Vamos a ver esto cuando se anula. Entonces aquí la ecuación 12 será similar a la 9 si este término se anula. Y esto sucede solo primero, aquí está en orden, si la R dos puntos es igual a 0. Pero si esto es 0, quiere decir que la aceleración de O' con respecto a O es 0. Si la aceleración de O' respecto a O es 0, pues quiere decir que O' también es inercial. Y entonces pues recuperamos la ecuación 9. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego el otro caso es que la ρc sea 0. Si la ρc es 0, ¿pero qué significa la ρc? Pues la ρc es la posición de O' respecto al centro. ρc es la posición de O' respecto a O, respecto al sistema inercial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en el sistema centro de masa, ¿no? Que la O' está en el centro de masa, porque su vector de posición es 0, es 0 respecto al sistema inercial. El otro es un poquito más difícil de entender geométricamente o visualmente. ¿Qué significa que sean paralelos? Como está escrito aquí, dice ρc es un vector que va de O' al centro de masa, la ρc, y si la aceleración R dos puntos de O' está dirigida hacia o alejándose del centro de masa, entonces estos serán colineales y su producto será 0. Esto luego lo dicen los libros, que es una especie de un movimiento como en tornillo. Después, en algún dibujo que ponga yo por ahí, trataré de explicar cuándo estas cosas se anulan. En todo caso, ahorita piensen que estos dos, si son paralelos, se hace 0 y entonces se recupera la forma que teníamos para el sistema inercial. Y este resultado es muy importante. Pero vean, sobre todo me interesa que tengan bien claro los dos primeros, sobre todo el segundo. El primero es pues, que O' es 0, que la aceleración de O' es 0, pues ese es el caso obvio, porque entonces el O' también es inercial, y eso ya vimos que se cumple, se recupera el resultado anterior. El otro es más importante, dice que entonces O' está en el centro de masa. Y eso es lo que ustedes han utilizado desde que han estudiado por primera vez estos problemas de cuerpo rígido. Si se acuerdan, en sus cursos anteriores han aplicado esta ecuación, la han aplicado, por ejemplo, cuando ven el movimiento de un cilindro sobre un plano inclinado fijo. ¿Sí? Se colocan ustedes en el centro del cilindro, en el centro del disco, de lo que sea, de la esfera, de lo que esté girando. Ahí se colocan y ahí aplican esta ecuación. A pesar de que el centro, de que el eje de giro, porque el eje está ahí en el centro pues, del cuerpo, esté acelerado. Y ahí no se cuestionaban ustedes, oiga, pero es que ahí el sistema es no inercial. Pues sí, pero se vale. Lo acabamos de probar, lo puede usted usar. Eso está escrito aquí abajo. El Fowles en alguna de sus ediciones, no me acuerdo si en la última, al menos en la que primero estudié, creo que era la tercera o la segunda, esta partecita lo hace y lo pone, si mal no recuerdo, dice un teorema importante
no me acuerdo pero era un teorema importante, un resultado importante. Entonces, esto es muy importante que lo comprendan bien porque lo van a estar utilizando. Si ustedes se colocan en el sistema centro de masa, ahí ponen su centro, pues, su origen, entonces pueden aplicar esta ecuación. Ahí ya está probado. Claro está que en un sistema inercial, pues también, ya fue lo que primero probamos, ¿sí? Y esto que acabamos de ver justifica el hecho de que hemos estado usando esta ecuación en un sistema que está hasta acelerado, ¿sí? Una pregunta. Muy importante esto, es ahí remarcarlo, es importante esto. ¿Qué es lo que van a utilizar? Bueno, vamos a ver ahora qué sigue. Vamos a ver cómo están relacionados el momento angular de un sistema de partículas con respecto a un origen inercial y con respecto a un origen anclado en el centro de masa. ¿Sí? Vamos a ver cómo se relacionan. Momento angular respecto a un sistema inercial con el momento angular respecto a un origen que esté en el centro de masa. También eso ya lo han utilizado en sus problemas previos que han resuelto seguramente. Vamos a probarlo aquí. Vamos a ver. Entonces, inicio pues con el origen inercial. Ahí está el momento angular. ¿Está? RI cruz MI RI punto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a introducir el O', pues. ¿Cómo le hago? Pues ya tienen en mente la figurita. La RI la pongo como la RI la pongo como RC más ROI. ¿De acuerdo? RI igual a RC, que es el vector de posición del centro de masa respecto al O, más ROI. Y la RI punto, pues es RC punto más ROI punto. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahora desarrollamos esto. Aplicamos aquí la ley distributiva del producto vectorial y lo voy ordenando convenientemente. Primero tomo el primero por este. Pues me queda MI, RC cruz, RC punto. Ahí está el primero. Luego va este por este. Va RC cruz, ROI punto. Aquí está. RC cruz, ROI punto. La suma, ¿no? Luego va aquí ROI, van en ese orden, va ROI, que sería con el MI, ¿no? MI, ROI, cruz, RC punto, que es este. Y finalmente va MI, ROI, cruz, ROI punto, que es este de acá. Van en orden, este por este, este por este, este por este y este por este. Deben ir en ese orden porque el producto punto no conmute, el producto cruz no conmute. Y ahora aquí nada más factorizamos. Fíjense, aquí factorizamos la RC del lado izquierdo del producto y la RC punto del lado derecho. Y la suma sobre I de MI se la pongo a la velocidad acá. ¿Sí? Entonces, factorizando RC. Si no le entienden a esto, yo espero que sí le entiendan, pero si no le entienden, pongan unos tres términos y pongan M1, paréntesis RC cruz RC punto, más M2, mismo, más M3. Y luego factoricen, les va a quedar RC suma sobre I de MI cruz RC punto. Y luego la suma sobre I de MI, pues es la M mayúscula y la pone junto con la velocidad que está acá. Siguiente término, factorizan el RC del lado izquierdo. Aquí está, RC. Y les queda la suma sobre I de MI o ROI punto. Okay. Aquí factorizan el RC punto del lado derecho. Está factorizado. ¿Sí?
Y acá lo dejan casi igual. El MI lo ponen acompañando a la ROI y punto. ¿Sí? Listo. Luego se van a anular el segundo y tercer términos, se anulan por definición de centro de masa. Recuerden que eso lo habíamos visto ya varias veces en sistemas de partículas. Es más, algunos de ustedes me preguntaron y se demostró ahí. Ponen la definición de centro de masa y entonces la suma sobre I de MI rho I punto. Y la suma sobre I de MI rho I se anulan por estar en el centro de masa. Entonces se cancelan este término y este. Y nada más queda este de aquí, este y este. Yo lo pongo, la L va a ser igual a RC cruz MRC punto más, y este de aquí, fíjense que es el momento angular de la partícula I, pero con respecto a O', ¿sí? Y sumado sobre todo las partículas, pues es el momento angular de todo el sistema, pero con respecto al origen arbitrario. Perdón, al centro de masa, Entonces les queda así, L igual a esta cantidad, CL', que también es un resultado que ustedes han utilizado. El momento angular de un sistema respecto a un sistema inercial, lo pueden poner como el momento angular con respecto al sistema centro de masa, más el momento angular de la masa total, o sea, de una partícula, entre comillas, que tiene la masa total del sistema, por la velocidad del centro de masa y multiplicado por el producto cruz. Es como el momento angular del centro de masa, pues, digámoslo así. Momento angular del centro de masa, considerado como una partícula de la masa igual a la masa total del sistema. También lo han utilizado. Pues esto. ¿Sí? Y aquí está escrito con palabras. Este es otro resultado. Todos son importantes, pero estos todavía son más. Están relacionados el momento angular respecto a un origen inercial arbitrario y con respecto al centro de masa. ¿Sí? El centro de masa puede estar acelerado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pasemos ahora ya al caso particular de un cuerpo rígido, que es el que más vamos a estudiar. Un cuerpo rígido. Esto ustedes lo estudian. Básicamente lo que dice es que para un cuerpo rígido son necesarias nada más 6 coordenadas para describir su posición. Pueden ser las 3 coordenadas del centro de masa y las 3 coordenadas que me den la orientación del cuerpo rígido en un sistema anclado en el centro de masa, que pueden ser 3 ángulos. Eso ya depende de qué parametrización quiera uno usar. Para el movimiento del centro de masa, ya lo vimos en sistemas de partículas, la ecuación de movimiento de Newton se escribe de esta manera. La masa total del sistema por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total externa al sistema. Esto es para el movimiento traslacional del centro de masa. Imagínense cualquier cuerpo, el que quieran ustedes, una raqueta, una piedra, lo que sea. ¿Cómo van a describir su movimiento? Pues en cuanto al movimiento de traslación del centro de masa ya conocen la ecuación. Es esta la ecuación, que ya la hemos estudiado. Entonces la realmente novedosa es cómo vamos a describir la rotación del cuerpo rígido. Y eso es lo que vamos a estudiar con calma. Entonces vamos a empezar viendo cuál es el momento angular de un cuerpo rígido, basándonos ya en lo que acabamos de ver, pero considerando que el cuerpo rígido se está moviendo con una velocidad angular omega con respecto a un origen, vamos a ver, O',
pero la velocidad angular la voy a medir respecto a un sistema inercial. A ver, aquí la figura se ve. Tomo un sistema inercial y este cuerpo rígido que está acá se va a estar moviendo con velocidad angular omega, que está aquí en esta flecha, con respecto al sistema inercial, ¿sí? Voy a tomar una partícula del sistema, la MI que está aquí indicada. Voy a usar la notación que hemos estado usando, la ρi, como se ve aquí arriba, es el vector de posición de una partícula MI del sistema con respecto a un eje que pasa por el O', donde está aquí el vector velocidad angular. La X, Y, Z, Y son los vectores, las coordenadas cartesianas de esta partícula MI con respecto al sistema que esté anclado al cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Hago énfasis en que en virtud de que el vector velocidad angular está referido al sistema inercial, entonces le voy a poner el subíndice O a los vectores unitarios del sistema coordenado anclado al cuerpo, para hacer más énfasis, que es respecto al inercial. ¿De acuerdo? Otra cosa, también por conveniencia voy a suponer que los ejes X0, Y0, Z0, aquí están escritos así, bueno, está bien, X0, Y0, Z0, son paralelos a los vectores X, Y, Z minúscula, ¿sí? Para poder no introducir ahí un ángulo que nada más no ayuda y además compleja la notación. Entonces, ya teniendo eso, vamos a tomar la ecuación de Newton, ahí está, en el sistema anclado, en el sistema que está aquí, centro de masa. Esta es el centro de masa. Esta es la derivada respecto al tiempo del momento angular total, igual a la torque. Le voy a quitar, le quité las primas, como creo que aquí lo dice, acá lo dice. Por simplicidad, en lo que sigue denotaremos las cantidades referidas al sistema inercial absoluto con el subíndice O y las referidas al sistema O' sin ningún índice. No le voy a poner las primas, ¿sí? Pero entiéndase que estoy en el sistema anclado al cuerpo, sin las primas, para no estar poniendo las primas. Entonces me queda así esto, ¿sí? Bueno, de una vez vamos a particularizar para un sistema continuo de masa. Para un sistema continuo de masa, esta suma griega la transformamos en una S alargada, que es la integral. La masa de la partícula MI la hacemos diferencial, la diferencial de M, y a la posición de la partícula I la sustituimos por el vector de posición del elemento de masa medido desde O'. Sería la ρ, y su velocidad pues es simplemente ρ. Entonces, para el caso de un sistema continuo de masa, el momento angular que está escrito aquí se escribe de esta manera. Es la notación. ¿De acuerdo? Continuemos. El vector velocidad angular, que está aquí, tiene esas componentes cartesianas. Y ahora estoy suponiendo que este cuerpo rígido está girando con esta velocidad angular. Por lo tanto, todas las partículas del sistema, del cuerpo rígido, giran con esta velocidad angular. Es la misma para todos. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma. Al ser rígido, es la velocidad angular, no es la velocidad translacional, es la angular. Todas las partículas describen círculos alrededor del vector omega. Y esa velocidad angular es la misma para todos. Bueno, entonces tomando eso en cuenta, aquí en el momento angular,
La rho punto que aparece aquí, la voy a sustituir. Fíjense, como estoy en un cuerpo rígido, el vector rho tiene magnitud constante, ¿de acuerdo? Porque rho es la posición del elemento de masa, de la partícula I, o como lo quieran ver, respecto al eje, pero al ser rígido, o sea, esta partícula forma parte del cuerpo rígido y tiene magnitud constante, aunque se esté moviendo, esa magnitud es constante. Pero como estoy en un sistema que está girando, entonces la variación temporal de ese vector, ¿cómo lo denotamos o cómo lo calculamos? ¿Quién me dice? A ver si están presentes, aquí les iba yo a pasar. Hernández Chávez, Brandon. Brandon. Mauricio Ramírez Ortega. Tampoco está. Sí, profe. Dime lo que acabo de preguntar. ¿Escucho, profe? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto vale rho punto? Habíamos establecido, creo que era una sumatoria. No. No. Creo que no me están escuchando. Me refiero a todos, no nada más a Mauricio. Me refiero a todos. Si algunos de ustedes, que obviamente si no están presentes, pues no me están oyendo, pero si se ausentan y no están en clase, pues bueno, eso no lo voy a estar vigilando. Profe. ¿Quién eres? Mario. Dime. Bueno, no sé si esté bien, pero Sí. ese rho punto lo podríamos cambiar. Bueno, si estamos suponiendo una distribución continua de materia, lo podríamos sustituir por sería, bueno, rho lo podríamos sustituir por m sobre, bueno, la masa del sistema entre la densidad. No, es más sencillo. A ver, escúchenme los que estén presentes, los que no estén Okay. presentes no me interesa. Escúchenme bien la pregunta que estoy haciendo y fíjense en qué contexto la estoy preguntando. Rho es la posición de un elemento de masa del cuerpo rígido con respecto al eje. No, aquí está el eje pasa por O' y se está moviendo con velocidad angular constante. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Como se trata de un cuerpo rígido, esa rho es constante, ¿están de acuerdo? En magnitud. La magnitud del vector rho no cambia, porque es un cuerpo rígido. La distancia que hay de O' a M, a dm, pues, o a mi, es constante, ¿sí? Ahora, estoy en un sistema que está girando con velocidad angular omega. Ahora hago la pregunta, y escúchenme todos. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de rho con respecto al tiempo? Omega. Sería 0. Profesor, sería... Nada más a la vez, contéstenme. ¿Sería omega cruz rho? Sí, es omega cruz rho. Fue el primer resultado importante que encontramos. Omega cruz rho. Fue lo primero que se demostró. Bueno, ahí está. ¿Sí? Esta última afirmación se puede generalizar a la derivada con respecto al tiempo de cualquier vector de magnitud constante
cuya dirección esté cambiando debido a la rotación alrededor de un punto fijo. Rho es un vector de magnitud constante. Por lo tanto, la derivada de Rho respecto al tiempo va a ser igual a omega cruz Rho. O en la notación, Rho punto es igual a omega cruz Rho. Eso es lo que estaba yo preguntando. Ya me lo contestaron. Entonces, la Rho punto es omega cruz Rho. Ahí lo pongo. Omega cruz Rho. Y aquí está dicho. ¿Se recuerdan? Entonces aparece aquí un triple producto vectorial. No lo voy a probar, eso se hace en análisis vectorial. Tomamos el resultado. Recuerden que en el triple producto vectorial es muy importante cómo esté considerado aquí el orden y cómo estén los paréntesis del triple producto vectorial. ¿Cuál es la recetita? Pues al menos la que yo me aprendo es cuando está así, Rho, cruz, y luego el producto vectorial de otros dos, se toma el de en medio y se multiplica por el producto punto de los dos restantes. Menos, y luego se toma el que acompaña al de en medio, que sería la Rho. Rho, este Rho. Producto punto de los dos que quedan, que sería Rho punto omega. Bueno, ya exagero. Análisis vectorial. Triple producto vectorial se escribe así. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a desarrollar estos productos que están aquí en coordenadas cartesianas. Rho punto Rho es la magnitud al cuadrado, ¿no? Del vector. Recuerden que Rho está en coordenadas cartesianas, por acá se dijo. Acá está. Aquí está para la partícula I, pero para un elemento sería XI más YJ más ZK. Y el producto punto consigo mismo, pues es la magnitud al cuadrado, que es, que es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Eso es Rho punto Rho. Omega va a ser omega XI más omega YJ más omega Z por K. Fíjense que aquí ya no le puse el cerito. Ya no le puse el cerito porque combine en que los ejes del sistema anclado y del sistema inercial sean paralelos. Entonces ya le quito el cerito. ¿Sí? Y luego este producto que está acá, pues hay que hacerlo. Bueno, el Rho es XY, YJZK. Y Rho punto omega, pues es la componente X por la componente X de este, quedaría X por omega X más Y por omega Y más Z por omega Z. Ahí está indicado en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Hacen estos productos. Pues ahí va a ser una expresión muy larga. ¿Sí? Hacen esos productos. Aquí lo que conviene es que tomen la componente Y, la componente X, mejor dicho, la componente X. Si esa la calculan bien, les va a dar el primer renglón que aparece acá. Haciendo todos estos desarrollos, que aquí no están hechos. Háganlos ustedes si quieren convencer. ¿Sí? Entonces pueden ordenar así. ¿Sí? Así como está acá, el primer renglón. Si eso lo hacen con cuidado y lo hacen bien, entonces los demás ya salen muy rápido, porque hacen permutaciones, la X la sustituyen por Y, la Y por Z, la Z por X, y haciendo eso obtienen lo demás. Les quedaría, en lugar de omega X aquí, ponen omega Y, que sería este de acá. En lugar de la Y, sería la Z, que sería este. Y en lugar de la Z, sería la X, que está acá. ¿Sí? Y luego aquí, menos. En lugar de omega Y, ponen omega Z, que sería este. En lugar de X, ponen Y. Y en lugar de Y, ponen Z. Y obtienen este. Y luego este de aquí. En lugar de Z, ponen X, que es este. En lugar de X, ponen Y. Y en lugar de Z, ponen X. Y ya tienen el otro.
Y luego para obtener la componente Z, hacen igual y les queda esto. Ya está. Entonces, fíjense, aquí hemos encontrado las componentes cartesianas del momento angular. Y vean que ahora las cosas sí ya no son como una partícula. Ya aparecieron aquí cosas bien raras. Aparecen las componentes del momento angular, perdón, de la velocidad angular, omega x, omega y, omega z, pero están relacionadas de manera bien complicada, ¿no? Estas integrales que están aquí, vean, son integrales sobre el cuerpo que estamos considerando. La diferencial de m es una diferencial del cuerpo. Estas integrales dependerá qué tipo de cuerpo tengan. Si es un cuerpo voluminoso, pues será una integral de volumen, serán integrales de volumen todas. Si es un cuerpo plano, pues será una integral doble. Si se trata de una línea, pues será una integral sencilla, pues. Pero están las relaciones de las componentes del vector momento angular y velocidad angular están de manera muy complicada. Eso se puede denotar de manera, creo que eso no lo puse en estos apuntes. Ah, sí, aquí está. Pero viene más adelante. Sí. Bueno, a estas cantidades, dejen ver si ya aparece aquí. Sí. A estas cantidades ya ustedes también las conocen. Se les llaman a los que están aquí, a los que están a los cuadrados, que vean qué es lo que significa. La y cuadrada más z cuadrada es la distancia al cuadrado al eje x. La x cuadrada más z cuadrada es la distancia al cuadrado al eje y. Y la x cuadrada más y cuadrada es la distancia al cuadrado al eje z. ¿Sí? A esas integrales se les llaman los momentos de inercia. Entonces vamos a ver qué significa eso, los momentos de inercia. Y luego a los que están fuera de esta diagonal, llamémosle diagonal, que son las integrales de este tipo, x, xy, xz, etcétera, se les llaman productos de inercia. Una característica que tiene este arreglo es que si se fijan, este producto de inercia que está aquí, nada más fijándome en la pura integral, esta aparece también de este lado, aquí. La xy y la yx es lo mismo, conmuta esto. ¿Sí? Ahí está. Este con este. Este con este de acá. Y este con este de acá. Entonces, a esas cantidades se les llaman productos de inercia. Ahora, ¿por qué es que surge esto? ¿Por qué surgen estas cosas? En el momento angular de este cuerpo rígido, ¿por qué fue que aparecieron estas cuestiones? Bueno, pues la situación es lo siguiente. Se los pregunto primero a ustedes. Dense cuenta que si teníamos una partícula, pues no teníamos ningún problema para especificar su movimiento. Su posición en particular, pues estaba dado por el vector de posición, y ahí ya dependería de cómo se estuviera moviendo la partícula, qué coordenadas debería yo de usar. Las cosas después se complicaron un poquito, porque después queríamos ver el movimiento de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido. Y para ese caso, para un cuerpo rígido, dijimos, bueno, si lo que me interesa es el movimiento traslacional del cuerpo rígido, pues basta con que consideremos el centro de masa del cuerpo rígido. Como que el centro de masa es el líder de todo el cuerpo rígido. Si yo veo cómo se está moviendo el cuerpo rígido en cuanto a su traslación, pues eso es, me caracteriza, el centro de masa me caracteriza todo el cuerpo en cuanto a su movimiento de traslación. Pero ¿por qué es que también el cuerpo rígido necesita de los momentos de inercia, por ejemplo? O sea, la pregunta sería, ¿será suficiente el centro de masa de un cuerpo rígido para caracterizarlo unívocamente?
Pues la respuesta es que no, ¿verdad? ¿Por qué? A ver si me entienden con esto. Acá está. Miren, por ejemplo, y déjenme pero no pueden, déjenme mostrarles. Pero tengo que detener la presentación. No voy a poder. Ahorita lo hago aparte. Miren. Imaginen, por ejemplo, una mancuerna. O sea, una masa por aquí en este extremo y otra masa acá. Entonces, el centro de masa, si estas masas son iguales, pues va a estar en el punto medio, ¿no? Aquí estaría el centro de masa. Acá. Sin embargo, si toman ahora esas masas y las separan de manera equidistante del centro de masa, las separan, y están más separadas, fíjense que el cuerpo ya es otro. Esta mancuerna ya es otra, ya no es la que teníamos aquí más cortita. Sin embargo, el centro de masa sigue siendo el mismo. Para los dos cuerpos estos, es el mismo. Yo aquí tengo, ahorita les muestro un alambre con dos pelotitas que puse para en las clases me diera yo a entender lo más que pudiera. Entonces vean que aquí el centro de masa no basta para caracterizar a este cuerpo rígido, porque estos cuerpos son diferentes y sin embargo tienen el mismo centro de masa. ¿Ven? ¿Qué es lo que tendrían diferente aquí estos cuerpos? Pues el momento de inercia respecto al eje Z. Porque el momento de inercia, recuerden que es la masa del cuerpo multiplicado por el cuadrado de la distancia al eje. En el caso de esta mancuerna, nada más consideren una, sería la masa de este cuerpo por esta distancia al cuadrado, más esta masa por la distancia al cuadrado. Y aquí ya es diferente. Aquí, como ya hice más grande la distancia, pues el momento de inercia va a ser más grande. ¿Sí? Más grande. ¿Eso cómo se visualizaría? El momento de inercia para el movimiento rotacional juega el papel de la masa para el movimiento traslacional. Lo que me va a decir es que si yo le aplico una torca a esta mancuerna que gira alrededor del eje Z, le aplico aquí una torca, pues va a adquirir le dan un impulso para que no esté actuando continuamente, le dan un empujón y entonces ahí va a adquirir una velocidad angular y un momento angular, dependiendo aquí de la masa que tenga. ¿Sí? Se va a mover de alguna cierta forma, una velocidad angular. Si le aplican el mismo impulso, pero cuando la mancuerna esté de esta manera, que estén más separados, esto tiene mayor inercia, tiene mayor momento de inercia. Y por lo tanto, si le aplican el mismo impulso, este va a girar con una velocidad angular más pequeñita, porque tiene más inercia rotacional. Es de lo que se valen, pues ya los circos creo que ya ni va la gente o no sé, pero todos han visto en algún lado los equilibristas que van ahí en un alambre haciendo equilibrio y llevan una garrocha ahí en las manos. Esa garrocha lo que hace es que aumenta el momento de inercia de la persona que va ahí haciendo equilibrio. Aumenta el momento de inercia. Al aumentar el momento de inercia, entonces el giro que pudiera tener la persona que va equilibrándose, pues va a ser más difícil porque tiene un momento de inercia más grande. Y fíjense que eso lo hace uno hasta inconscientemente. La naturaleza es sabia. Si uno va uno caminando por una pared, por ejemplo, en la parte de arriba, va uno caminando ahí en una pared angostita,
Y si quiere uno perder el equilibrio porque ahí medio se bambolea uno, abre uno los brazos, los abre uno. Al abrir los brazos, ¿qué está uno haciendo? Estamos aumentando el momento de inercia y por lo tanto la tendencia a cambiar la velocidad angular disminuye. Y ya en cosas ya más importantes, pues lo ve uno aquí en las Olimpiadas, ¿no? Los clavadistas, ahí, ¿qué es lo que usan? Pues a veces lo usan, disminuyen su momento de inercia, se hacen bolita para girar más rápido o se extienden para girar menos. ¿Qué es lo que están jugando ahí? Están jugando con su momento de inercia para girar más o menos, dependiendo si disminuyen o aumentan el momento de inercia. ¿Sí? Claro está que ahí se dieron un impulso al principio, ese impulso los hizo girar. La única fuerza externa que está actuando ahí es el peso, recuerden, es el peso, es la única. Ahora, pues depende cómo estén girando, el eje de giro va a estar ahí, pues en algún lugar de su cuerpo, y ahí adquieren ya una velocidad angular. Y ya ustedes en el breve tiempo que dura el clavado, pues si se extienden o se hacen bolita, pues tienen que aumentar o disminuir la velocidad angular, que tiene que ver con la conservación del momento angular que se obtiene debido a que la torca, que como es cero, debe de conservarse el momento angular. El momento angular se conserva. Si ustedes disminuyen el momento de inercia, pues deben de aumentar la velocidad angular para que la L sea constante, porque no hay torcas externas, porque el peso no le produce torca porque va en el eje de giro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pero ahora vean lo siguiente. La pregunta sería, entonces, ¿es suficiente caracterizar a los cuerpos con su momento de inercia? Y ya con eso tengo el centro de masa y tengo el momento de inercia. Pues resulta que no es suficiente. Porque vean, en este dibujo, ahora pongo las mancuernas es una sola, pero en diferentes tiempos. Tomo la mancuerna, pero ahora la pongo así, inclinada por el centro de masa. Pero de tal manera que gire esto como en un cono, ¿no? Aquí se ve como dos conos invertidos. De tal forma que las masitas estas van girando en un círculo que es igual al que teníamos antes. Ahí es lo que traté de hacer en ese dibujo. Ahí. Que fueran iguales estos círculos. ¿Sí? Entonces vean, esto está girando alrededor del eje Z y aquí también está alrededor del eje Z. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Z en esta situación es lo mismo que en esta situación. Es igual. Pero ya las cosas son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a esta situación de esta que está aquí arriba? Pues los productos de inercia. Los productos de inercia. ¿Sí? Entonces, en nuestras ecuaciones, por eso es que aparecen estos términos. Ahora, eso lo vamos a ver más adelantita. Estas cosas se van a simplificar demasiado. De hecho, vamos a tratar los casos más simples. Vamos a demostrar más adelante que para cuando hay cuerpos simétricos, las cosas se simplifican mucho. Y es lo que primero vamos a estudiar. Déjenme mostrarles primero esto que les dije aquí con las varillas estas, al menos para que se den cuenta.
¿Ahí me ven? Sí, profe. Sí, profe. Miren, sí, estoy aquí con unas pelotitas, a ver, ahí se ve, ¿no? Ahí. Entonces, lo que les dije primero fue, ahí más o menos, el centro de masa de esta cuestión está aquí más o menos, a ver si está ahí. Ahí más o menos está en equilibrio, ¿no? Entonces el centro de masa está ahí donde yo estoy sosteniendo esta varilla. Ahí está el centro de masa, ¿de acuerdo? Están equilibradas más o menos. Sin embargo, si yo separo esta pelotita para acá y esta para acá, y eso sigue estando en equilibrio, pues el centro de masa no se ha movido. ¿Están de acuerdo? Y sin embargo, el cuerpo ya no es el mismo. Ya no es el mismo, ¿sí? ¿Cómo es que ya no es lo mismo? Pues es lo mismo, porque si yo esto le doy un impulso y gira, gira de alguna forma, ¿no? Hay que arreglar eso. Si yo lo separo, a ver si la tiene. Esto más para acá. Ahí está más o menos. Ahí no ha cambiado el centro de masa, pero ya el cuerpo es otro, y es otro. Entonces el centro de masa no es suficiente para caracterizar un cuerpo. ¿Cómo se ve si yo le doy un impulso como el anterior? Pues bien, casi no se va a mover. ¿Por qué? Porque tiene más inercia. Tiene más inercia. Si yo los pego y le doy otro impulso, bueno, puede girar más. Claro que para que asegure yo que le estoy dando el mismo impulso, pues no es fácil, pero créanme que eso pasa. Ahí está, menor inercia, le pego. Pero un poquito más. ¿Está claro? Entonces, para los productos de inercia no me sale porque precisamente el que no me salga ejemplifica lo que quisiera yo decir. El último caso es cuando gira así. Así. Pero ahí no se los puedo demostrar. Porque entonces el giro sería, a ver si se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sería más o menos así. Así. Pero esos giros harían que se forme una torque interna debido a los productos de inercia que hay acá y no se podría mantener esto en equilibrio, pero eso no lo puedo hacer acá conmigo. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta que tengan en esto? Pongo otra vez los apuntes. Vamos a estudiar con el siguiente tema, son los momentos y productos de inercia. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Profe, entonces lo que caracteriza un cuerpo son los productos de inercia. No, es todo, es todo. Es el centro de masa, los productos de inercia y los momentos de inercia. En general, todo. Para algunos casos, basta el centro de masa. ¿Cuándo basta el centro de masa? Pues es lo que hemos estudiado hasta ahora. Si a mí me interesa el movimiento de traslación de un cuerpo, pues basta con que me fije yo con el centro de masa.
Y ya cuando dice uno, un automóvil va a 100 kilómetros por hora, pues todos ya entendemos qué significa eso, que todas sus partes van con esa velocidad, ¿sí? No estoy diciendo cómo se mueve el pivote de la llanta que está ahí girando, no. Como un todo, se mueve como el centro de masa. Pero si ya me quiero meter en situaciones ya más particulares, no particulares, más generales, si yo quiero ver, por ejemplo, el movimiento, no sé, de cualquier cosa que arrojen, de un balón de fútbol americano que arrojen a que se mueva, pues bueno, en un fútbol americano, pues ustedes saben que el movimiento del balón de fútbol americano lo ven como una parábola, ¿no? Aproximadamente, imaginándose que la fricción no afecta mucho, es más o menos una parábola. Pero si ustedes quisieran ver el movimiento del extremo del balón de americano, eso ya es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo se haría? Pues bueno, diría uno, el centro de masa del balón de fútbol americano se mueve en una parábola y de esta manera. Ya sabemos cómo. Y para describir el otro movimiento, pues eso sí ya está más complicado. ¿Cómo le hago para describir la orientación del balón de fútbol americano? Eso ya es mucho más difícil. No vamos a ver tanto esos problemas, vamos a ver otros más fáciles. Primero, vamos a empezar con el movimiento plano, se le llama, sí, creo que sí, plano, le llaman plano, en el cual el eje de rotación puede cambiar de posición, pero no puede cambiar de orientación. Por ejemplo, pues lo que les he dicho, por ejemplo, el movimiento de una esfera, bueno, de un disco sobre un plano inclinado. ¿Sí? Entonces el disco, su centro de masa se mueve de alguna forma, que ya sabemos cómo. Y la rotación la vamos a describir con un ángulo que me describe el movimiento, el movimiento rotacional del disco respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Pero el disco es un caso muy especial de estas ecuaciones que están aquí porque es un cuerpo que tiene simetrías. Entonces, varias de estas cosas se van a simplificar. Por ejemplo, si el movimiento es alrededor del eje Z nada más, pues entonces se anulan la omega X y la omega Y. Ya no irían todo donde aparezca omega X y omega Y, adiós, ¿no? Y luego, como tiene simetría, también se van a anular algunos de estos. Lo vamos a ver eso más adelante. No me quiero adelantar ahorita. Es lo que vamos a estudiar aquí, lo que es la matriz de inercia para la otra clase. Pero se va a simplificar mucho. Pues, las mismas ecuaciones. Primero vamos a empezar a recordar los casos más simples, pero tengo que partir la teoría de casos generales, particularizo y después le subo un poquito la complejidad hasta donde podamos. El estudio del cuerpo rígido, del movimiento de un cuerpo rígido es complicado, es muy complicado. El doctor Piña, nada más que yo no pude entrar porque de plano no sé qué pasó aquí con mi Zoom, del que tanto les he hablado de una conferencia el jueves pasado sobre el movimiento del trompo de Euler. El trompo de Euler es un cuerpo asimétrico, rígido, un cuerpo rígido asimétrico. Pues él es especialista en eso. Yo trabajé un problema con una partecita de ese problema en mi tesis de maestría con él, el doctor Piña. Él es el especialista en México y en muchos lados. Cuando yo estaba haciendo la tesis con él, me encontré por ahí un artículo de unos investigadores austriacos. Creo que era un American Journal, creo que sí. Esta revista que se dedica a cosas de docencia, pues de enseñanza. Son artículos de investigación, pero de cosas didácticas, digamos.
Y le dije, oiga, doctor, fíjese que en este artículo estas personas pues dicen tal y tal cosa. Y él, que es algo especial, el doctor Piña, me dice, yo en esas personas, casualmente estoy ahorita revisando un artículo de ellos que me lo mandaron a arbitrear. Me dijo, estoy arbitreando un artículo de estos autores y están mal en lo que dicen. Dice, nada más que voy a darles una respuesta no tan drástica, porque me interesa mucho que publiquen su artículo. ¿Y por qué le interesa, doctor? Le pregunté que publiquen su artículo. Dice, es que el título del artículo me gusta mucho, y se ríe. ¿Y cuál es el título del artículo? No me acuerdo bien, pero era algo así como, ya en español, era algo así como que decía sobre las matrices de Euler-Piña. Entonces, pues a él le gustó mucho que lo nombraran ahí junto con Euler. Y sí, lo publicaron después cuando atendieron las observaciones de él. Y salió publicado ahí en el American Journal of Physics. Entonces, él es una persona muy, que sabe mucho de esto. No nada más de mecánica, él sabe estadística, termodinámica, relatividad, fluidos. Es una gente muy competente. Tiene varios libros. En la escuela estuvo de año Sabat. Él fue profesor de la escuela por muchos años. Por muchos años. Después se fue con el doctor García Colina a la Universidad Metropolitana. Y ahí es donde sigue. Ese es profesor emérito de la Metropolitana Iztapalapa. Y yo tengo la fortuna de conocerlo bien y de haberme invitado varias veces ahí a su casa y de platicar con él. Una persona sabia. Tiene un libro sobre rotaciones, nada más que lamentablemente ya no lo volvió a editar la Metropolitana y no se encuentra fácil. Les he comentado. Le he pedido también que tiene un libro en proceso de mecánica y no sé si está dedicado a escribir sus libros, es lo último que está haciendo. Ojalá algún día salga el libro de mecánica, ya salió el de termodinámica, de fluidos. ¿Qué más ha sacado? Está escribiendo sus libros. Bueno, eso es al margen. También, luego les platico sobre otras cosas interesantes y que tengo ahí algunas cosas que se las puedo compartir. Ahorita, pues, lo que nos interesa es estudiar esto. Entonces, tienen ya idea, pues, hasta acá, lo que vamos. No me quiero adelantar mucho porque tienen examen pasado mañana. Entonces, los momentos y productos de inercia los voy a ver hasta el lunes. Voy a ver eso. Y después, ahí vamos a ver el teorema de Steiner, ¿se acuerdan? De los ejes paralelos. El teorema de los ejes perpendiculares. Y luego ya vamos a ver las ecuaciones acá, que ahora se llaman ecuaciones de Euler, el movimiento del cuerpo rígido. Pero son muy complicadas, son estas que están acá, complicadísimas, pero vamos a simplificarlas de un modo muy importante. Y luego todavía las vamos a simplificar más para que nos quedemos en las que ustedes conocen. En estas. Nada más vean una. La derivada del momento angular es igual al momento de inercia por la aceleración angular. La que utilizamos desde Física 1. Cuando se trata nada más de un eje de rotación. Ya vamos a particularizar. Pues vemos la energía cinética. Y ahí con eso termino. Y después vamos a dejar pendiente también del impulso. Vamos a dejar pendiente el estudio del trompo con un punto fijo como un ejemplo ya de las ecuaciones, pero es más complicado, es mucho más complicado.
Primero vamos a hacer esto y a ver algunos ejemplos de aplicación de las ecuaciones de Euler. La ecuación de Euler es, repito, es la que ustedes han usado, pero es el caso más simple de la ecuación de Euler. El caso más general se puede escribir así. Están los componentes. Vamos a ver después qué son estos momentos de inercia de los ejes principales de inercia. Pero eso lo vamos a ver hasta la otra semana. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan aquí? Vamos a dejar. Sí, profe. Dime. Con respecto a lo que decía del momento de inercia, por ejemplo, en un balón, suponiendo que tiene como una distribución uniforme de masa, si nosotros nos fijamos en dos puntos opuestos, ¿no? Imaginen que pasa el eje por su centro de masa y nos fijamos en dos puntos opuestos. Pero si también nos fijamos en, ¿cómo se lo describo? Un punto más arribita y otro punto más abajo, ¿no? O sea, que estén como opuestos. Sí. Para ese caso, ahí sus momentos de inercia serían también diferentes. No, a ver si entendí bien. Un balón, pues es una esfera, ¿no? Ajá, como imagínese uno de básquet. Sí. Sí, un balón es una esfera. Entonces, imagínense una esfera. Y supongan que el eje de rotación pasa por su diámetro y por el centro del balón. Sí. ¿Sí? Bueno, pues el momento, eso ya lo saben ustedes, el momento de inercia de una esfera homogénea es 2/5 de mr cuadrada respecto a un eje que pase por su centro y por el diámetro. Y es el único caso, el caso de una esfera, es el único caso en el cual sus tres momentos de inercia son iguales, porque es simétrico respecto al eje X, Y y Z, que son mutuamente perpendiculares. Ahora, si yo no sé eso que dices tú, que los puntitos estén más afuera, no entiendo ahí qué es eso. Porque el eje... No, bueno, ajá. Dime. No, me refería a que... es que no sé cómo explicárselo. O sea, sobre la misma esfera. Sí. Imagine que sobre la misma esfera agarro un punto, pero desplazado más para arriba. No sé si me explico. No tengo aquí un balón. Creo que sí tengo. Voy por un balón. No, creo que no lo encontré porque creo que no está. Pero a ver, aquí me están viendo, ¿no? Aquí está la balón, pues, miniatura. Ajá. Sí. Como en el caso de las mancuernas que usted nos puso. Sí. Sí, ¿no? Dos masas en los extremos, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, si nosotros nos fijamos en los puntos extremos horizontales de esa esfera, ajá, exacto, los que están perpendiculares al eje, ajá, exacto, pero, ajá, exacto. Esos dos puntos tienen un momento de inercia, pero mi pregunta es, ahora, si usted se va por arriba de la superficie y agarra otro punto, No entiendo cuál es tu inquietud.
Pero Bueno, ¿cómo va a girar? sobre el eje, bueno, ese eje que usted le puso, ahí va a girar. ¿Así? Exacto. Mi Así. pregunta era que si, ajá, en pocas palabras, el momento de inercia en cualquier punto de la esfera o en ajá, iba a ser el mismo. Sí. Sí. El momento de inercia depende de la distribución de masa respecto a los ejes. Ajá. Si cambias el eje, pues sí va a cambiar el momento de inercia. Así, todo esto tiene un cierto momento de inercia. ¿Cuánto? 2/5 de mr cuadrada y 2/5 de mr cuadrada. Se suman. Los momentos de inercia son aditivos. Esto tiene, girando así, tiene 4/5 de mr cuadrada respecto a este eje sobre el cual estoy girando. Suponiendo que esto no tiene masa, ¿no? Así como está girando, no sé si lo llegan a notar que está girando. Sí. ¿Sí? El momento de inercia es la suma de los momentos de inercia de estos dos respecto a este eje, 2/5 de mr cuadrada más 2/5 de mr cuadrada. Ya si gira de otro modo, si gira así, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. No sé cuál es tu duda. Mario, eres Mario, ¿verdad? Sí. Entonces, el momento de inercia en cualquier punto de la esfera es el mismo, o sea, en una esfera, es el mismo. ¿A qué te refieres con el punto de la esfera? O sea, en cualquier... Si tú tomas una partecita de la pelotita, Ajá. una partecita, su momento de inercia es la masa de esa partícula por el radio al cuadrado al eje de giro. Ajá. Pues así lo estamos calculando en la teoría. Sí. Tomé un elemento de masa y luego los sumo todos para considerar a todo el cuerpo. Si tomas una partícula del balón, su momento de inercia es la masa de esa partícula por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Entonces, ahí sí podríamos decir que los momentos de inercia de una partícula, de una partícula del balón, o sea, sí varían, porque, por ejemplo, a lo mejor los que están más cerca del eje de rotación, pues su momento de inercia es más pequeño, ¿no? Sí, es más pequeño. Ah, ok, eso era lo que me estaba preguntando. Pues depende de la distancia al eje. Ajá. Cada una de las partículas de esta pelotita, cada una de las partículas tiene diferente momento de inercia. ¿Cuánto? Sí. Pues la masa de esa partícula por el cuadrado. Cuando ya sumas todo, el resultado es la masa total del cuerpo multiplicada por el radio, en este caso que es una esfera, por el radio de la esfera, 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Cuando ya sumaste todos. Ah, Pero ok. cada una de las partículas que lo constituyen, cada una de ellas es la masa por el radio al cuadrado. Es lo que está en las ecuaciones, Mario. Sí. Voy a poner otra vez. No, dejarlo aquí para si hace falta. Aquí está, es la ecuación 19. Olvídate de la integral. Si tomas un elemento de masa diferencial de m, no, pero no es esta, perdón, ya que tenga yo el momento de inercia. Pues aquí está, nada más que no lo... Aquí, con esta figura, puedo ilustrarlo. Toma aquí un cuerpo el que quieras. Y ahora
Clávele aquí un eje para que gire, ¿sí? Un eje. Entonces, lo que estás haciendo es calcular el momento de inercia de cada uno de los pedacitos referidos al eje de giro y lo sumas. Eso es lo que indica esta integral. Pues esta, pues acá. Aquí el eje de giro es alrededor del eje X y es la distancia al cuadrado al eje X por el pedacito diferencial de m. Olvídate de la integral. Si tomas un pedacito del cuerpo y ves ese pedacito, ¿cuál es su distancia al eje X? Entonces lo multiplicas al cuadrado y ese es el momento de inercia de ese pedacito. Pero si consideras todo el cuerpo, pues sumas todos los momentos de inercia de todos los pedacitos. Y esa es la integral. Y cuando haces esa integral, pues te va a dar como resultado, en el caso de una esfera, 2/5 de mr cuadrada. Pero efectivamente lo que estás haciendo es sumar los momentos de inercia de todas las partículas que constituyen el cuerpo. ¿Sí? Es lo que está indicado en la integral, es lo que estamos haciendo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Más preguntas? Entonces nos vemos el Yo día de... tenía una duda, profesor, pero Dime. es acerca del producto de inercia. ¿Sí? Sí tengo claro por qué hay que considerarlo, pero no tengo totalmente clara su interpretación. Creo que es la inercia debida a qué tan lejos se encuentran No, los diferenciales de masa del origen, pero no. no estoy seguro. Los productos de inercia tienen que ver con la distribución de la masa y se pone de manifiesto en los cuerpos que no son simétricos. Lo vamos a estudiar la clase próxima. Cuando los cuerpos no son simétricos, estos productos de inercia, si son simétricos, van a haber casos en los cuales, acá está, momentos de inercia de cuerpos simétricos. Cuando son simétricos, se van a cancelar varios de los productos de inercia debido a la simetría. Es lo que viene explicado aquí, que lo vamos a ver más adelante. Y aparecen, son diferentes de cero, cuando los cuerpos son asimétricos, cuando la distribución de la masa no está simétricamente distribuida respecto a los ejes. Entonces hay como una especie de desbalance. Por eso es que no se los podría yo ahí ejemplificar. Al estar la masa no distribuida simétricamente, como que unos momentos de inercia, unos productos de inercia son diferentes a otros opuestos porque la masa no está simétricamente distribuida y hace que la rotación sea que no sea uniforme. Lo vamos a ver en la siguiente clase, lo explico mejor, porque va a resultar que los cuerpos que tienen una cierta simetría, si uno pasa los ejes de rotación alrededor de los ejes de simetría, se van a anular los productos de inercia. También si tenemos planos de simetría. Si tenemos planos de simetría, también los ejes perpendiculares a los planos son ejes de simetría y se anulan los productos de inercia. Sin embargo, hay algo muy afortunado. Cuerpos completamente asimétricos, imagínense una piedra toda chueca o una papa ahí toda deforme. Se pueden encontrar tres ejes mutuamente perpendiculares, tales que los productos de inercia se anulen, se hagan cero. A estos ejes se les llama ejes principales de inercia. Y cuando uno refiere el movimiento de estos cuerpos
con respecto a esos ejes principales de inercia, al anularse todos los productos de inercia, las ecuaciones de Euler se simplifican considerablemente. Y es lo que en la teoría vamos a hacer. Y es lo que se hace, se refiere todo a los ejes principales de inercia, que siempre existen para todo cuerpo. La cosa es encontrarlos. Les voy a pasar también un artículo de un personaje también aquí que estuvo un tiempecito, estuvo en la escuela, yo no lo conocí, fue antes de que llegara yo a la escuela. También fue profesor del doctor Piña ahí en la escuela, en la maestría, y Juan de Oyarzábal, un marino español que huyó de la guerra, bueno, no huyó, sino que se vino para acá, para México, y estuvo en la universidad mucho tiempo y fue profesor ahí de la universidad, Juan de Oyarzábal. Y tiene un artículo que sacó en una revista de divulgación de la UNAM, muy bonito, de acuerdo a todo el movimiento del cuerpo rígido. Eso ya lo tengo en PDF y se los voy a compartir más adelante. Y ahí espero que se aclaren las dudas de los productos y los momentos de inercia. ¿De acuerdo, Noé? Sí, profesor, pero ya con lo que dijo, sí ya me quedó mucho más claro cómo Sí, eso viene aquí. Eso viene aquí más adelantito. Estos apuntes, no, es que esto lo hice ya hace tiempo y luego se me olvida de qué libros fue. Sí tengo las referencias ahí, pero se me olvida este tema exactamente de dónde lo tomé. Pero parte viene ahí en ese artículo que les voy a mandar y van a ver que con eso ya les va a quedar más claro. Los ejes principales de inercia tienen también como característica y se puede tomar también como definición, son aquellos ejes en los cuales el momento angular que están aquí viendo, también me ven a mí, ¿verdad? Bueno, pero me ven en un cuadrito, ¿verdad? El momento angular y la velocidad angular son paralelos, nada más se diferencian por un escalar. Cuando la dirección del momento angular y la velocidad angular tienen la misma dirección, eso sucede en los ejes principales de inercia. Y entonces las cosas se simplifican mucho. Las ecuaciones de Euler, que son tan complicadas, porque realmente se ven muy complicadas, que vamos a ver más adelante, estas que están aquí, las 38, se pueden escribir de diferentes maneras. Pero vean aquí, hay derivadas temporales de las componentes de la velocidad angular. Aparecen los productos de inercia, eso está descabellado. Es una forma, también se puede poner. Y aquí está el momento angular, vean, acá. Y el momento angular también tiene que ver con la velocidad angular. Esto está muy difícil. Pero si nos referimos a los ejes principales de inercia, todos los productos de inercia se cancelan. Estos IXY y XZ, todos esos se hacen cero. Y las cosas se simplifican mucho. Se simplifican mucho. Y todavía si vamos a simplificar más para cuerpos simétricos, no, pues ya nos vamos a quedar con lo que ustedes han manejado, que son estos que están aquí, las 42, respecto a un eje principal, el otro y el otro. Y si el eje está fijo, pues desaparecen dos y nada más me quedo con una, que es la que ustedes conocen, ¿no? La derivada del momento angular respecto al tiempo es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Recuerden que la derivada del momento angular respecto al tiempo es la torca, ¿no? Entonces es la torca igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aunque aquí está escrito para las tres direcciones. Aquí están ya las ecuaciones de Euler, pero referidas a los ejes principales de inercia. Ya están mucho más sencillas. Y todavía, por alguna razón, si uno las expresa con los recíprocos de los momentos de inercia, también eso da una cierta facilidad. Bueno, pero eso
no lo vamos a ver tanto, vamos a estudiar primero el movimiento plano, nada más, el que ustedes ya conocen, pero yo espero que de mejor manera. Y después con las ecuaciones de Lagrange vamos a resolver los problemas, pero para el movimiento plano primero. Y en todo caso veremos como ejemplo el movimiento del trompo, en el cual el momento angular y la velocidad angular no necesariamente coinciden en dirección, sino que el vector velocidad angular está en una dirección y el momento angular está en otra. Y ese es el plan, más o menos. Bien. Ya detengo la presentación. Bueno. Pues ya. nada más era esa mi duda, profesor. Bien. Bueno, pues nos vemos el día del examen. Ya saben que se los mando en Classroom y tienen que ingresar al Teams. Teams se llama esto, ¿verdad? Teams. Teams, pues. Pero el examen va a estar en Classroom. Respeten, por favor, los tiempos. No quiero bajarles puntos por eso. Y espero que les vaya bien. Entonces nos vemos el viernes a las 6. ¿De acuerdo? Bien, profesor. Gracias, Bueno, profe. pues, Hasta luego. Dios. Gracias.